días, hermanos, hermanas. Después de un largo receso de festividades, nos encontramos ya en una semana, o el comienzo de una semana más normal, y continuamos con lo que hemos estudiado a lo largo de todas estas semanas últimas, que dice relación con los 10 mandamientos. Comenzamos esta enseñanza con una introducción hecha por nuestro hermano Tadeo durante 2 domingos, y a partir de ahí comenzamos también a desarrollar cada uno de estos mandamientos de forma individual. Observamos el primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos, que está por supuesto en el Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante. No tendrás dioses ajenos, dice la palabra. ¿No es cierto? El Señor está hablando directamente a Moisés. También de la mano de eso le dice, no te harás imagen de ningún tipo de cosa, ya sea viva o inerte, que hay en el cielo, en la tierra o en cualquier otro lado, como una normativa absolutamente capital en relación a lo que es la idolatría. No se olviden ustedes que la idolatría, en cuanto a lo que son imágenes, sea cual sea esta, o representa a quien represente, constituía el diario vivir de la tierra de Canaán, donde los israelitas entraron a conquistar. Y venían ellos también de una esclavitud egipcia, donde también la idolatría era parte de la cultura en la cual se desarrollaron. Dios establece, ¿no es cierto?, por medio de este mandamiento, la finalización absoluta y el repudio completo a cualquier tipo de imagen, a cualquier tipo de estatua, a cualquier tipo de figura que intentase de alguna manera representar alguna deidad, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, ese segundo mandamiento también lo tratamos. El tercer mandamiento decía y dice relación con el hecho de no tomar el nombre de Dios en vano. Y dijimos que no tomar el nombre de Dios en vano no solamente constituye el hecho de hacer promesas usando el nombre de Dios o juramentos usando el nombre de Dios, sino que al día de hoy tomar el nombre de Dios en vano, recordando que el nombre original o el nombre propio de Dios es Jehová, Yahweh en el hebreo, ¿no es cierto?, y que corresponde a un nombre compuesto y que significa el único y fuera de él no hay otro, el que siempre es, ¿no es cierto? Entonces, Jesús usa ese nombre y eso es, por supuesto, causa de persecución, o una de las tantas causas de persecución que los judíos tenían contra Jesús, la constituía el hecho de que él usaba el nombre propio y lo usaba además con una acción aplicable a él. Él decía Jesús en la palabra Yahshua, que significa Jehová salva, Yahweh salva, y él lo aplicaba como un nombre propio. Por lo tanto, cuando nosotros usamos el nombre de Dios en vano, nos estamos refiriendo al hecho de que cada vez que tú o yo nos llamamos cristianos, ¿no es cierto?, y damos a conocer esa identidad al mundo, pero vivimos de una manera equivocada, hablamos de una manera pecaminosa, pensamos de una manera pecaminosa, ciertamente estamos tomando el nombre de Dios en vano, con toda razón. Y ese es el llamado a que cada uno de nosotros examine su propia vida, no la vida del lado, no la vida del otro. Cada uno de nosotros recibirá un juicio propio de parte de Dios, sino que su propia vida en relación a. Recuerden que la historia del cristianismo no consiste en una historia reaccionaria, sino que en una historia de transformación. Nosotros no reaccionamos ante las situaciones que ocurren o que sobre todo no son de carácter ofensivo. Nosotros usamos, o el Espíritu Santo, mejor dicho, usa cada una de esas acciones para construir el carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo en nosotros. Nosotros venimos de una cultura donde nos victimizamos habitualmente o donde somos deshonestos con nosotros mismos, con las otras personas, y llegamos a tal punto en la deshonestidad que muchas veces nos convencemos de que estamos bien. Nos convencemos de que estamos bien, aun cuando la Escritura dice que estamos mal. ¿Ya? Entonces, cada una de esas actitudes constituyen, por cierto, el diario vivir de nosotros como cristianos, como hijos de Dios e hijas de Dios, y
tenemos que tener cuidado siempre, temor de Dios. Recuerde cuando hablamos del temor de Dios, de usar su santo nombre en vano. Alguien podrá decir, yo no digo Yahweh ni digo Jehová, pero si dice Jesús y dice cristiano, está usando el nombre de Dios. Recuerde que la palabra cristiano significa en el idioma original pequeños Cristos, que fue utilizada inicialmente como un concepto peyorativo, sin embargo a lo largo del tiempo se acuñó como la característica, ¿no es cierto?, que definía a aquellas personas que vivían como Cristo. Recuerda en la palabra cuando analizamos Mateo capítulo 7, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que hagamos cosas, sino que seamos transformados. En nuestra transformación, Dios va a usarnos según su infinita, soberana y total voluntad. Métete en la cabeza, Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Él nos usa por gracia. Por eso es que no te pongas a pensar más allá de lo que significa verdaderamente el proceso de transformación en el que estamos. Las cosas van a venir naturales, dentro del proceso espiritual. Entonces, eso es fundamental acuñarlo. Vos vas a escuchar muchas palabras que dicen hay que ayudarle a Dios, uno tiene que tratar, ¿no es cierto?, hay una parte, sí, la única parte que nos corresponde a nosotros es dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y si todavía estás usando malas palabras, si todavía estás mintiendo, si todavía estás denostando, si todavía estás pensando mal, ¿no es cierto?, tú y yo estamos usando el santo nombre de Dios en vano. Entonces, nos damos cuenta que los mandamientos son mucho más que un decálogo que se le entregó a un hombre hace muchos siglos, sino que estamos hablando de la norma moral que debe regir hasta el día de hoy a nosotros como hijos e hijas de Dios. Llegamos hoy día al cuarto mandamiento, que sin duda alguna no vamos a poder tratar en profundidad, pero voy a tratar, y le pido al Espíritu Santo que me dé la capacidad de poder entregar los aspectos más relevantes para que haya convicción en tu corazón espiritual de lo que el Señor verdaderamente quiere comunicar a través de este mandamiento, Porque vamos a encontrar muchos errores, en primer lugar, errores de tipo etimológicos en relación a la misma palabra, ¿no es cierto?, como también errores en cuanto a la práctica. Y el cuarto mandamiento, que se encuentra en el libro del Éxodo, versículo 8 y 9, Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a ver, en primer lugar, a qué hace referencia este pasaje, que es la ley dada a Moisés. Primero que nada, nosotros tenemos que recordar que cuando Dios le da la ley a Moisés, ¿no es cierto?, la ley la da 2513 años después de Adán. 2513 años después de Adán. Por lo tanto, la ley comienza a regir desde que Israel es nación. ¿Cuándo se convirtió Israel en nación? Cuando sale de Egipto. ¿Qué necesita una nación para ser una nación? Necesita en primer lugar estatutos, legislaciones y una tierra donde vivir. Israel iba rumbo a esa tierra. Por lo tanto, no hay registro del día de reposo antes de la ley. Primera cosa. Segundo,
los judíos no tienen nombres para los días de la semana ni para los meses. Los judíos dicen el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto. Los nombres que nosotros tenemos lunes, martes, miércoles son nombres paganos puestos por la cultura romana. Cada uno de ellos corresponde a un dios. La palabra sábado es dios Saturno. Por eso cuando la gente dice hay que guardar el sábado, no sabe ni lo que está diciendo. Porque sábado es de Sabatum, que es el dios Saturno. Lo que Dios está diciendo es un día de reposo, y la palabra ahí es Shabbat, que significa reposo, descanso, dejar de hacer. Cuando Dios creó, ¿no es cierto?, de la nada, en esos 6 días de la recreación, ¿no es cierto?, Dios dice que al séptimo día Él reposó. La pregunta que cabría es, ¿estaba cansado Dios? Por supuesto que no. Lo que hizo fue dejar de hacer, y dice que lo santificó. ¿Qué es santificar? Lo apartó. ¿Para qué? Para que durante 6 días, pregúntale a las personas, a los filósofos, a los profesores, ¿de dónde viene la semana de 7 días? La palabra semana o 7 es la palabra Shabua, que tiene aplicaciones tanto a meses como a días. Cuando dice Shabua de días, se refiere a semana. Cuando dice Shabua de meses, se refiere a meses. Cuando dice Shabua de años, se refiere a años. ¿Dónde encontramos esto? En la profecía de Daniel. 70 semanas están designadas sobre tu pueblo y tu nación. Y después más abajo dice, ¿no es cierto?, semanas o Shabuas de años. De años. Entonces lo primero es, no existía lunes, martes, miércoles, jueves. Existía el día primero, día segundo, y así sucesivamente hasta el séptimo día. Por lo tanto, la expresión guardar el sábado que usan, por ejemplo, los adventistas del séptimo día hoy día, no va a lugar, porque la palabra ya está completamente degenerada. Es Saturno. Es Saturno. ¿Ustedes no guardan el sábado? ¿Qué tendríamos que guardar? Las festividades del dios Saturno que se hacían, ¿no es cierto?, en la antigua Roma. Entonces, lo primero, no había ninguna referencia a guardar el séptimo día. Acostúmbrate a esa expresión, séptimo día, porque si tú trabajas de domingo, supongamos que tú eres recepcionista en un hotel y te toca trabajar el domingo y te dan libre el miércoles. Ese es tu Shabbat. Ese es tu Shabbat, ese es tu séptimo día. No es el sábado, o puede ser el sábado, pero no es estrictamente el sábado, porque la palabra Shabbat significa descanso. 6 días trabajas y al séptimo descanso. ¿No es cierto? Vamos a ver cuál es el propósito de ese descanso. Le digo, hay mucha información de esto al respecto. Quizás algunos podrán sacar algunas cosas, pero estoy tratando. Esto se hizo más difícil de lo que esperaba porque hay tanta información al respecto, tan clara, que poder canalizarla, ¿no es cierto?, no es a veces fácil en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, anda anotando esas cosas. Lo primero, los judíos no tenían días con nombres. Lo segundo, la palabra sábado no significa descanso. La palabra sábado está en relación al dios Saturno, que era una deidad pagana del mundo greco-romano. Entonces, y la palabra descanso es la palabra Shabua, o la palabra que aparece ahí es Shabua, que es descanso. Shabbat, perdón, que es descanso. Shabua es 7, dependiendo de si son días, semanas, meses o años. Entonces el Señor ya dice, volvamos a leer el Éxodo con este conocimiento un poco para poder procesar quizás un poco mejor. Acuérdate del día de reposo. En la economía israelita, porque nosotros también tenemos que consignar que los israelitas no solamente recibieron leyes morales, sino que también esto constituía su legislación como sociedad, porque esto no fue aplicado a ningún pueblo que no fueran los israelitas. ¿Se entiende eso? Entonces nosotros vamos a ver que, por ejemplo, todos los demás mandamientos se repiten en el nuevo mandamiento, absolutamente todos, menos el 4º mandamiento, que era una señal exclusiva para la nación de Israel. Yo siempre le pregunto a
las personas adventistas de buen corazón, por ejemplo, ¿por qué no se circuncidan? ¿Y por qué entonces guardan el sábado a su manera? Los adventistas guardan el sábado como los fariseos. Pregunta, ¿cuál fue la actitud de Jesús en relación al Shabbat fariseo? Lo violó permanentemente. ¿Significa eso que Jesús violó el mandamiento de guardar el día de reposo? No, porque ese mandamiento ya estaba degenerado por los fariseos. Querían matarlo porque hacía cosas en día de reposo. Pregunta, ¿pecó Dios, Jesús? No. ¿Qué es lo que estaba fuera de lugar? El tipo de mandamiento que habían, el monstruo que habían hecho los fariseos. ¿Ya? El monstruo que habían hecho los fariseos. Entonces, dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para santificarlo. ¿Qué significa? Que ese día que te toque día de descanso, en lo laboral, ¿no es cierto? Específicamente en lo laboral, tú ceses de hacer esa actividad. Ese es el propósito. Primera cosa, cesar de hacer la actividad. Las leyes rituales de Israel no son aplicables a ningún pueblo más que a Israel. Más que a Israel. Entonces, el día de reposo constituía aquel instante en que una persona, un hombre o una mujer, recibía descanso de su trabajo semanal. Y dice que ese día santifícalo. Santificarlo significa apártalo. No hemos hablado todavía de las actividades que hay que hacer ese día de reposo. ¿No es cierto? Pero ese día de reposo está más bien consignado acá, no en lo que se hace, sino en lo que no se hace. Y todo lo que no se hace tiene relación con el aspecto laboral. Veamos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuál obra? ¿Eres médico, eres abogado, eres constructor, eres ingeniero? ¿Qué eres? O ama de casa. El día domingo debería ser un día que no se cocinara, que prepararan del sábado para el domingo. Vamos a ver cómo el Señor les enseñó el maná. Antes de dar la ley, Dios lo empezó a preparar para que ese día verdaderamente fuera reposo. Porque en las casas de los hogares chilenos donde viven padres machistas, ¿no es cierto? Llega el hombre, ya se acuesta, empieza a ver el partido de fútbol y la mujer corre más que toda la semana. ¿Ya? Entonces, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más al séptimo día, ¿se dan cuenta que no dice lunes, martes, miércoles, jueves? No, séptimo día. 6 días tengo que trabajar y al séptimo descansar. Más al séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Normalmente los extranjeros eran trabajadores, ¿no es cierto?, de los hebreos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, cesó al séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, en el Éxodo 16:23, lo que les estaba comentando, para que vamos tomando principios, no vayan a decir, pues el pastor Flores dijo que no hay que cocinar el domingo. Principios. Dios les empezó a dar maná, ¿no es cierto? Todavía no estaba la ley. Recuerda, estamos en el capítulo 16, la ley la da en el capítulo 20. ¿Ya? Dice 16:23. Perdón, desde el 22. En el 6º día recogieron doble porción de este maná. Doble porción de comida, 2 gomers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, consagrado a Jehová. Ahí viene ya una primera cosa, consagrado a Jehová. Una de las cosas que nosotros debemos hacer el día de reposo es consagrarlo a Dios. Vale decir que hay actividades que tienen relación con Dios. ¿Ya? Con Dios. Porque algunos toman el día de reposo solamente como un día de descanso físico o de distracción de su actividad laboral. Está eso incluido. Sin embargo, también está incluido que es un reposo en Dios, para Dios.
Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Guardarlo para mañana. Es decir, tranquilo el día domingo. ¿Cuántos de aquí están pensando, pucha, si no, a lo mejor si se alarga el sermón, vamos a tener que llegar a calentar esto? Qué distinto sería si nosotros, además que imagínense, los judíos deben haber tenido en ese tiempo, pero un cuerpo perfecto, porque Dios les da una porción exacta, no la porción que yo tengo o la porción que tú tienes. ¿Ya? Entonces Dios también nutricionalmente mantenía al pueblo perfecto. Perfecto. ¿Ya? Recuerden que tenían que caminar grandes, digamos, trayectos, aunque en círculos, eran varias vueltas. Y hay que echarle para caminar tanto en el desierto. No estaban caminando en un bosque ni en un lugar templado, en el desierto. Entonces dice el Señor, los empezó a preparar. ¿Para qué? Para que se acostumbrasen a tener un descanso, una cesación, un cese de las actividades habituales del trabajo. 6 días trabajarás y al 7º día tienes que descansar. ¿Cuáles las cosas? Deja tranquilo a tu caballo, porque esto también incluía a lo que está bajo nuestra administración. ¿No es cierto? Entonces, los trabajadores, todo, descanso. Todo lo que está bajo mi administración, descanso. ¿Ya? Pero, recuerden, como dijo Jesús, si de repente se me puso un poco chúcaro el caballo, ¿no es cierto?, y salió arrancando y se cayó en un hoyo, ¿qué tengo que hacer yo? Sacarlo, pum. ¿Qué es lo que los fariseos impedían? Que se muera el caballo. Porque no puedo caminar y toda esa cosa que está ahí, ¿no es cierto?, torcida. ¿Ya? Bien. ¿Cuál fue ahora la actitud de Jesús? Perdón, Deuteronomio 4. Vamos a la repetición de la ley. Deuteronomio 4. Versículo 44 y 45. Recuerda que Dios estableció este pacto con Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículo 44 y 45. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Estableció un pacto perpetuo con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Este es el primer pacto. Nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que cuando el Señor vuelve a usar la palabra creación, tiene relación con nuestra creación, nuestro nuevo nacimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva creación en ti y en mí, que no está sujeta al antiguo pacto. El que no esté sujeta al antiguo pacto no significa que ha abolido los principios del Antiguo Testamento, del pacto anterior. Lo que significa es que es una nueva creación. Por eso es que las leyes civiles, las leyes ceremoniales, no se aplican a la iglesia. Pero los principios morales se aplican no solamente a la iglesia, sino que a toda la sociedad. Y es la iglesia la garante y quien debiese practicarlos con mayor intensidad. Entonces el pacto es con Israel. Jeremías 31, 32. ¿Por qué cuando Jesús aparece en escena humana, Jesús no respetó el Shabbat de los fariseos? Jesús cumplió la ley, no la degeneración de la ley que los fariseos habían producido. Jeremías capítulo 31. Versículo 31,
en adelante. Pongan atención. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuándo va a ser ese nuevo pacto? Cuando los judíos reconozcan a Jesús como el Mashiach. ¿Ya? ¿Por qué? Con Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ya no como ese pacto. Desde aquí ya no cuenta el pacto con Dios y la nación de Israel. ¿Significa que Israel dejó de ser pueblo de Dios? No, significa que Dios cortó relaciones hasta que establezca lo que dice el versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré un nuevo pacto. ¿Ya? Por eso es que hoy día los judíos restablecen todo, el ceremonial y todo eso, pero Dios no está ahí. Dios no está ahí. Que los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Ellos? ¿Quiénes? Los judíos, los israelitas, invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, futuro. Ellos invalidaron el primero. ¿Por qué? Por su pecaminosidad. Por su constante arrastre hacia la idolatría, a violar el pacto de Dios. Dios invalidó ese pacto por causa de que los mismos judíos invalidaron ese pacto. Por lo tanto, ¿corre el día de reposo? No, porque está invalidado. ¿No es cierto? Está todo el pacto invalidado. Ahora, desde el punto de vista ceremonial, se eliminó. Pero vamos a ver que desde el punto de vista espiritual, continúa. Pero Israel está en este momento divorciado de Dios, por lo tanto, ellos no tienen reposo en Dios. Pueden dejar un día de trabajar, pero no están reposando con Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en, ¿dónde? Su mente, y las escribiré en su corazón. Te pregunto en esta mañana, ¿dónde está escrita la ley de Dios en ti? En tu mente y en tu corazón. El tabernáculo de Dios, como bien dijo un hermano nuestro, está ahora dentro de nosotros. Por eso es que no estamos sujetos a ese ceremonial. Y ellos me serán y yo seré para ellos su Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Ya? Entonces dice que el pacto, producto de la infidelidad de Israel, quedó cesado. Dios lo cesó. Y dice, voy a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es en la persona de Jesucristo. Por eso es que cuando Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, fue la religiosidad farisaica la que terminó pidiendo la crucifixión de Jesucristo. ¿Ya? Estaban totalmente disociados. Por eso es que Jesús, en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8, capítulo 12 de Mateo, versículo 1 al 8. Está un poco grueso este filete. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, quienes andaban detrás de Jesús siempre buscando de qué acusarle, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. ¿Lícito para quién? Para el contexto de los fariseos, porque Jesús no violó ningún mandamiento. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y el que estaba y con él estaba tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Le está diciendo y lo repite en otro evangelio. Los fariseos
impugnaban permanentemente a Jesús cuando, según su visión degenerada ya, fuera del género, ¿no es cierto?, de la ley original mosaica, Jesús no la cumplía. No la cumplía. Cuando vamos a Juan capítulo 5, versículos 16 y 18. Juan capítulo 5, 16, 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebranta el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Imagínense el inmenso impacto que esto causaba en una comunidad como los fariseos, que, vuelvo a insistir, no practicaban el judaísmo del Sinaí. Los fariseos practicaban una religión que era una mezcla de política y una serie de ceremoniales que jamás Dios le dio a la nación de Israel originalmente en el Sinaí. El séptimo día que guardan los adventistas del séptimo día es el sábado fariseo, no es el Shabbat del monte Sinaí. No es el reposo del monte Sinaí. Estamos. ¿De dónde viene eso? ¿De una mala interpretación? No, sino que de una violación del principio de Dios, porque la Biblia explica la Biblia. Esto requiere un estudio profundo, requiere una serie de cosas y hay que hacerlo. Pero lo importante es que tú salgas de aquí con la tranquilidad cuando alguien te diga: no lo voy a decir así para que no. Perdón, voy a rebobinar. ¿Y ustedes no guardan el día sábado? ¿Por qué habríamos de guardar honor a Saturno? Nosotros tenemos un Shabbat. Y tenemos un Shabbat todos los días, porque hoy día tú puedes ir a reposar. ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los haré Shabbat, los haré descansar. Tú puedes descansar, yo puedo descansar todos los días en la presencia del Señor, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos el día domingo? Es tener un reposo congregacional, porque también somos un cuerpo. Dios no nos creó como iglesia para vivir como un archipiélago, sino como un continente, un cuerpo capaz, ¿no es cierto?, de caminar guiado, inspirado, protegido por la cobertura de Dios, donde resume el mismo Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No tengo oportunidad de amar a mi prójimo como a mí mismo si no tengo comunión con la iglesia. Por eso es que estamos aquí. Es re fácil ser cristiano cibernauta. O es fácil ser cristiano, en realidad no es cristiano. Es fácil decir soy cristiano, ¿no es cierto? Pero no me congrego, que no quiero saber nada. Mira, para mí Jesús nomás, pero la iglesia no. ¿Sabes por qué? Eso es una herejía, porque Jesús murió por la iglesia. Sabía que tú y yo somos peladores, somos mentirosos, somos lascivos, somos todo eso, y así, aún así nos ama y nos amó y nos corrige. Y eso, cuando tú te das cuenta del amor de Dios por ti, del amor de Dios por ti, por mí, cuando uno mira su miseria interna y llora por su miseria interna, no llora porque le dijeran que era feo, no llora porque le dijeran que no iba a esto, no, sino que llora porque dice: ¿cómo un Dios, por favor, un Dios de las características que se revela en Jesús, me ama a mí, que tengo un pensamiento horrible, que todos los días me lleno de porquería y que tengo que salir de esa situación? Pero descanso en el Señor. Él me limpia, Él me hace descansar. Ustedes no saben, a veces uno ha dudado, yo he dudado si soy cristiano. ¿Es eso de Dios? No. Conteste, puede ser Jeremías. Porque ahí, vamos a leer ahí. ¿Te das cuenta? Esta cosa 10 años atrás habría significado un bazucazo. Hoy día no. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Esto que Dios está haciendo
el reposo diario de Dios, el reposo diario en Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo no soy bueno, tú tampoco. Él es bueno, Él mora dentro de mí, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Permitirle que su Espíritu Santo trabaje en mí. Permitirle que su Espíritu Santo, que es la presencia viva de Dios en nosotros, no es una fuerza como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es como el tema de los Jedi, ¿no es cierto? Que la fuerza te acompaña. No, es la persona de Dios, es la persona del Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí. Este tabernáculo cochino, sucio, Dios le ha traído luz, lo ha santificado. Y me dice a mí, Carlos Flores, tú tienes cada día, a cada instante, la bendita, maravillosa, cósmica oportunidad de venir y descansar en mí. No necesito otra persona para descansar. Puedo desahogarme con una persona. Puedo pedir consejo a una persona, pero descanso en Jesús. Descanso en Jesús. Porque Él es mi reposo. Él es mi reposo. Dice entonces, en Hechos capítulo 15, versículos 24 y 29, la iglesia ahora. Entonces Jesús, que dijo del día de reposo, cuando se invalidó toda la ley, en Jeremías recuerda, el Señor dijo, yo no sigo con Israel, voy a hacer un nuevo pacto con ellos. Por eso cuando Jesús llega, Hechos 15. Hechos capítulo 15, y tenemos el primer y único concilio en Jerusalén. Todos los demás concilios que vienen y que son de carácter católico romano no son bíblicos ni son de Dios. Esas son formas humanas. El único momento en que se habla de concilio en la Escritura es el capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Y cuál era el gran tema en ese momento? Ya a estas alturas el Evangelio había entrado en el mundo no judío, en el mundo pagano. Y vaya que era pagano. Toda la cultura greco-romana que tanto admira la gente es un montón de paganería. Dioses, deidades, titanes y todo eso. Y el Evangelio llegó ahí. Así como llegó a tu vida, que tú eras idólatra a lo mejor de este santo, de esto otro, de acá, de allá, así llega también el Evangelio a nosotros. ¿No es cierto? Y los primeros evangelistas eran todos judíos. Por lo tanto, cuando llegó este ensamblaje entre el mundo pagano y el mundo judío, comenzaron los que se llaman en la Biblia los judaizantes, los que trataban de imponer el principio ceremonial en los gentiles. Eso ya acabamos de leer en Jeremías que Dios lo había cortado, incluso con su pueblo, partiendo con su pueblo. Porque dijo, voy a hacer un nuevo pacto. Le escribí las leyes, se las escribí en una tabla, ahora se las voy a escribir en la mente y en el corazón. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando el pueblo de Israel reconozca al Mesías. Por lo tanto, en este momento hay un tiempo intermedio que es el tiempo de la iglesia, donde ya no hay judío, ni griego, ni nada de eso. Somos todos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ya? Entonces dice el Señor en Hechos 15, capítulo 24-29. Imagínense, primero vean el capítulo 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, o sea, no fue algo sencillo. Los judaizantes presionaban, ¿no es cierto?, para hacer que se circuncidaran, para que guardaran esto, para que guardaran esto otro, que guardaran todo esto otro. ¿Cuál es la conclusión en el versículo 25? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Ya? Pasadlo bien. Entonces dice, de todo
no les vamos a imponer nada, sino que estas cosas. Así que si te comes un pollo, córtale el cogote y bótale toda la sangre. Aunque después dice el Señor, ¿no es cierto?, por medio del apóstol Pablo, que de todo se puede comer. Y ahí podemos entrar en otra disputa allá, acá, allá. Pero la conclusión a la que llegó este concilio es 2 o 3 cosas relacionadas principalmente con la idolatría y con el tema, ¿no es cierto?, de no comer nada sacrificado a los ídolos, por lo que significaba para el pueblo judío la ofensa de comer algo sacrificado a los ídolos. Porque después Pablo dice, ¿no es cierto?, si en el mercado hay carne que filete, ¿no es cierto?, que cuesta 2,000 pesos menos que este otro, este fue sacrificado a los ídolos, y a mí, ¿qué si yo soy hijo de Dios? ¿Me entiendes? Pero acá estamos en el libro de los Hechos, que es un libro en tránsito, significa, ¿no es cierto?, que va caminando, por eso que son todos los hechos, todas las acciones que fueron desarrollándose en la iglesia primitiva, ¿ya? La suma de tu palabra es la verdad. La Biblia explica la Biblia. Los principios bíblicos no pueden ser tomados aislados de sus contextos. El contexto acá es la iglesia se está abriendo al mundo gentil y de todo lo que dejan fuera, dejan estas 3 cosas. ¿Por qué? Porque el gran porcentaje de los cristianos en ese entonces eran de origen judío. Cuando se escribe la carta a los Corintios y las siguientes cartas, ya el mundo gentil en número superaba la presencia judía en las iglesias. Recuerden ustedes que cuando llegamos a la carta de los Corintios, Pablo tiene que poner orden porque la Santa Cena se transformaba en un banquete característico de las orgías corintias. Entonces, ya se había en ese instante, ¿no es cierto?, expandido el evangelio y el número de gentiles superaba con creces al número de judíos. Pero acá está diciendo esto. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a repetir, no existe mención alguna al día de reposo o a la exigencia de guardar el día de reposo como tal en ninguna parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, todos los demás mandamientos que son de orden moral, no matarás, no robarás, de esto, guarda el nombre de Dios, todo esto se resume en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir. Si yo amo a mi prójimo, ¿no es cierto? Y si amo a Dios, verdaderamente me voy a entregar a Él en cuerpo y alma. Entonces, la iglesia tampoco exigió el día de reposo en las condiciones que estaban establecidas conforme a la ley mosaica, no a los fariseos. Jesús, cuando estuvo en la tierra, cumplió todos los mandamientos. No pasará ni una tilde ni una jota, pero los mandamientos mosaicos, no los mandamientos de los fariseos. Recuerda cuando vimos el pasaje ese, oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿No es cierto? Entonces Jesús establece y vuelve al plano original. Colosenses capítulo 2. Versículo 13 al 17, también en relación a la iglesia. Ya estamos en un contexto de una iglesia más gentil que judía, mucho más gentil que judía. Pero siempre existía, como en Gálatas, se nos describe, ¿no es cierto?, el hecho de que estaban judaizando a la iglesia. Y aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 14, o 13 dije, 13, bien. 13 en adelante. Leo. Y a vosotros estando muertos en pecados, esa era nuestra condición. Muertos en pecado, ¿no es cierto? Por lo tanto, el guardar o no guardar nada no tenía sentido porque estábamos muertos en pecado. Ahora, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Recuerda que la circuncisión era la señal externa que reconoce hasta el día de hoy a un hebreo. Pero la circuncisión del Hijo de Dios no es la externa, sino que es la interna. Dice que tenemos circuncidado el corazón, ¿ya? Por eso es que es tan importante, por los frutos se conoce. Si yo digo que soy cristiano, mis frutos muestran que lo soy. La circuncisión de mi corazón se demuestra en el tipo de vida que vivo. Anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es sombra. Que nadie te juzgue por día de reposo, por esto, otro. ¿Ya? Entonces, la iglesia tampoco adscribió lo que hacen los adventistas del séptimo día o cualquier otra secta que trate de imponer eso como parte de la adoración a Dios. Vamos a ver ahora, somos nuevas criaturas y cómo Dios, de alguna manera, por medio de nuestro Señor Jesucristo, comienza a sacar de la mente nuestra ya el concepto de este séptimo día desde el punto de vista ritual. Porque a partir de Jesús y de la resurrección de Jesús, comienza a hacerse énfasis en el primer día. Jesús resucitó el primer día de la semana. Se apareció a los peregrinos de Maús el primer día de la semana. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, que era el primer día de la semana. Y así vemos como el primer día de la semana, que en nuestro calendario correspondería al día domingo. Lo que no significa que el domingo es el nuevo sábado. Sáquense eso de la cabeza. No son los nombres de los días, porque hay alguna enseñanza que dice que el domingo es el nuevo sábado. No, porque no tiene que ver con eso. Porque hoy día nuestro reposo está en Jesús. El día domingo, que culturalmente es el día, en teoría, donde no se trabaja, es un día de reposo congregacional. Y por eso es que celebramos Santa Cena cada vez que estamos juntos. ¿Cuándo estamos juntos todos? El día domingo. ¿No es cierto? Una de las razones por las cuales cambiamos del sábado al domingo, que no fue la más importante, pero también la consideramos en su momento, era que la gente creía que éramos sabatistas. Porque tienden a creer, ustedes son sabatistas. Entonces, existe eso en la cultura inserto. Pero tú, espero que esto, si está un poco enredado, ¿no es cierto?, le pidas al Espíritu Santo que mora dentro de ti sabiduría y comiences a investigar. Y te vas a llevar, realmente es maravilloso. Empiezas a comer, a consumir y te das cuenta y eres, ¿qué cosa? Libre. Porque la verdad nos hace libres. Entonces dice, quiero terminar con Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Recuerdan que el libro de Hebreos o la carta de Hebreos fue escrita justamente para los cristianos de origen judío, de origen hebreo, israelitas, ¿no es cierto?, que entendieron lo que leímos nosotros en Jeremías, que Dios había cesado, ¿no es cierto?, su trato con Israel. Ahora bien, les dice que a ellos les queda un reposo más a Israel. ¿Cuál es ese reposo? El milenio. El séptimo milenio, que va a comenzar cuando Jesucristo irrumpa después de 7 años de tribulación en este planeta y establezca su reino en la misma Jerusalén. Y ahí dice la palabra, ¿no es cierto?, que todas las naciones iremos a aprender, ya no de la boca de un pastor, ya no de la boca de un hermano, sino que de la boca del mismo Jesús que enseñará la ley. Ese es el reposo de Israel. Dios establecerá en Jerusalén otra vez, ¿no es cierto?,
el sistema, pero ya no bajo el antiguo pacto. Pero dice después el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, tú y yo, cuando Jesús entró en nuestra vida, entramos también en su reposo. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar en ese reposo. Pablo o Bernabé, como dicen algunos, le está hablando a los hebreos y le está instando a que entren en ese reposo, el reposo de Jesús, el reposo que cada día tú vas al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, de rodillas, ¿no es cierto? Y descansas en Él, descansas en Él. Aprender verdaderamente a descansar en el Señor. Ese es nuestro reposo. Ya no estamos sujetos a días ni a otra cosa. Estamos sujetos al reposo de Dios. Sé que quizás pueden quedar cosas un poco en el aire, pero si pudiera hacer un breve resumen, lo primero es que los judíos no tenían nombre a los días. Los días son de origen pagano. Lo segundo es que el séptimo día correspondía al día en que había que cesar la actividad laboral que habitualmente tenemos, todo lo que está bajo nuestra administración. Tercero, que Israel invalidó el pacto con Dios y Dios va a escribir un nuevo pacto ahora en su mente y en su corazón. Por lo tanto, a partir de ese momento, de lo que dice Jeremías, está invalidado todo lo que los judíos están haciendo hoy fuera de la cobertura de Dios. Van a construir su tercer templo. Dios lo va a permitir porque es parte del propósito y del plan. Pero Dios no ha tratado todavía con Israel hasta que Israel reconozca lo mismo que tú y yo reconocimos hace años atrás, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando Israel reconozca eso, entonces dice que va a caer sus vendas y van a entrar ellos también al reposo de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. No durante el periodo del rapto, que es el inicio de esos 7 años, sino que al final de ese periodo, cuando se termina ese periodo. Y todo Israel dice, porque la palabra dice que va a sobrevivir 1/3 de la población del mundo, todo Israel en ese momento será salvo. Todos los que sobrevivan en ese entonces serán salvos y entrarán a poblar una tierra restaurada en la nueva economía, el séptimo siglo o el séptimo periodo, ¿no es cierto?, de 1000 años, que en la Biblia se llama el milenio, y que estará caracterizado por el gobierno directo de Jesús en Jerusalén, en el trono de David, su hijo. Entonces, vuelvo a insistirle, repasen, estúdienlo, pero este cuarto mandamiento es mucho más complicado de lo que uno pudiera pensar, más por desinformación que por otra cosa. Uno lo tiene claro, pero no es tan claro a lo mejor al traspasarlo a nosotros. Por eso es que la invitación es que tú profundices de manera tal que puedas tener esa convicción espiritual que solamente te puede dar Dios del tema del día de reposo. Lo que sí, también que te quede claro, que los adventistas del séptimo día no están guardando el reposo de Dios, están guardando el séptimo día farisaico, ¿no es cierto? Y por eso es que muchos de sus miembros tienen que a escondidas, si es que se les acabó el gas, a escondidas salir a comprar gas porque temen que los líderes, ¿no es cierto?, los pillen, y eso no sé qué significará, pero eso no es de Dios, porque si se te acaba el gas el día de reposo, anda a comprarlo. Si se te enferma un hijo, no lo vas a llevar a la urgencia. Entonces, ese nivel de distorsión mental, Dios nunca la ha querido para su pueblo. Nunca la ha querido ese pueblo. Como pasa con los testigos de Jehová, que tienen un hijo enfermo, ¿no es cierto?, y no permiten hacerle transfusión de sangre. Se basan en un solo versículo de la Biblia que está totalmente fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto. Pero es así como la gente cree. Y cuando la gente, tú le expones la verdad y le dices, pero mira, esto es así, y ellos dicen, sí, pero igual no, déjalo. Porque si no vas a agregar sobre ellos más castigo. Y cuando la persona se niega a aceptar la verdad y a entregarse a la verdad, Dios le manda un espíritu engañador y van a ser más adventistas que nunca, más testigos de Jehová que nunca, más mormones que nunca, más católicos que nunca. Entonces, también tenemos que aprender eso nosotros. Tú
Eres un hijo de Dios. Dios te usa. Tienes el reposo de Dios en cada momento. Este es el reposo congregacional. El primer día de la semana se reunieron los discípulos. El primer día de la semana vino Pentecostés. Siempre vamos a encontrar el primer día de la semana, la congregación. El primer día de la semana fue el primer sermón del apóstol Pedro. Pero podría ser tu Shabbat el miércoles, el jueves si tienes turno. Trabajas en un hospital, ¿no es cierto? Y tienes descanso martes y miércoles. Ese es tu descanso, ese es tu reposo. De la obra que habitualmente haces. No ahora espiritual, de la obra que habitualmente haces. Nos ponemos de pie para